Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad de la categoría que amamos y vamos a hablar acerca de muchas cosas que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Noticias, rumores, tenemos que hablar acerca de Fernando Alonso, tenemos que hablar acerca del asiento de Sergio Pérez, tenemos que hablar acerca de un dardo que le ha lanzado Lando Norris a Lewis Hamilton, como habréis podido ver en el titular de este vídeo, pero lo primero de todo, tenemos que hablar acerca de Fernando Alonso porque además nos ha desvelado algunas cosas al respecto sobre su futuro. Nos ha hablado Fernando Alonso acerca de cosas que pueden llegar a ocurrir en el futuro. Recordemos que Fernando Alonso no tiene contrato para 2025, sí que tendría contrato para 2024 con el equipo Aston Martin, pero no lo tiene para ese 2025 y le han preguntado al respecto sobre su futuro, le han preguntado acerca de una posible renovación que podría venir, por supuesto, con el equipo Aston Martin, ya sea de 1, 2, 3, 20 años más, los años que quiera Fernando Alonso seguir en la Fórmula 1, ¿no? Pero le han preguntado acerca de esa posible renovación que tiene que acabar ocurriendo con el equipo Aston Martin si es que quiere proseguir o bueno, conseguir otro futuro en otro equipo. Eso ya es otra cosa que puede llegar a hacer Fernando Alonso. Pero acerca de eso se ha pronunciado Fernando Alonso y lo que ha dicho es que no está preocupado, que no le preocupa ahora mismo su futuro, tiene contrato asegurado en 2024 y si esta pregunta se la hiciéramos el verano del próximo año, el verano de 2025 sí que estaría preocupado para ese futuro en 2025, para qué es lo que ocurre la siguiente temporada si es que en ese momento no lo tiene decidido. Pero ahora mismo está tranquilo y habla maravillas además del equipo Aston Martin. Porque recordemos que, bueno, el último mes de competición no ha sido el mejor del equipo Aston Martin. Bélgica tampoco fue el resultado mejor esperado, no fue lo que hubiéramos querido, no han sido los resultados que tuvimos a principio de año. Y hay mucha gente que ya se ha bajado de ese barco y hay mucha gente que ya empezó a decir que Aston Martin pues han sido un fraude. Eso, aún así, Alonso sigue confiando mucho en lo mismo en lo que repitió desde el principio de temporada. Confía mucho en este equipo, en la ambición que tienen, en la gente que trabaja, en las instalaciones que tiene, que eso lo va a mencionar mucho, ahora recordaremos al respecto sobre ello, y que es algo que le atrae para poder seguir con el equipo Aston Martin en 2025, porque además, por supuesto, está muy contento en el equipo, más allá de lo que haya podido pasar en este último mes, más allá de, por ejemplo, el cabreo mayúsculo que tuvo después de aquella sprint, de aquella clasificación sprint que tuvo en Bélgica, por todo lo que ocurrió, por aquella colisión con Lance Stroll y demás, ya todos lo sabemos, ese cabreo mayúsculo en el día además de su cumpleaños, aún así él está muy contento en el equipo, le recibieron muy bien con los brazos abiertos, por ese es el motivo además por el que él se marchó del equipo Alpine yéndose a Aston Martin y por lo que ya de por sí ese cambio sí que era positivo en el sentido de no sabías cómo iba a ser en lo deportivo, pero sí que en lo emocional, en lo equipo, sí que era positivo porque en Aston Martin te estaban desprestigiando mucho y en Alpine te estaban desprestigiando mucho, quiero decir, y al llegar a Aston Martin vimos ese grupo, esa energía, ese equipo que se creó también alrededor de Fernando Alonso, ya solo por eso salía. Pero bueno, Fernando Alonso firmó por esas 2 temporadas, alguna ocasión se habló de que era un año más otro, que tendría la posibilidad de Alonso de extenderlo si era él el que quería, que él en teoría quería, porque con Alpine lo que le solicitaba Alpine eran esos 2 años y era lo que no les quería dar el equipo francés. Entonces, en teoría, él sí que los querría, pero que a lo mejor se hablaba de que podía ser 1 más 1, se hablaba de que también podía ser 2 más 1. No se sabía exactamente esa duración de Fernando Alonso. Lo que se dijo es que duraría, que era un contrato a largo plazo. Entonces, está asegurado y él lo llega incluso a decir que para 2024 está seguro y por eso no se preocupa acerca de su futuro. Donde se podría preocupar es en ese siguiente verano que va a comentar, porque en 2025 no lo tiene y sí que si en verano que viene no está decidido, entonces sí le estará preocupando. Lo que dice es: la decisión de mi continuidad la hemos pospuesto para el verano de 2024. Si fuese ahora el verano del año que viene, te diría que sí me interesa ver qué pasa en 2025. Vamos a tener un nuevo túnel de viento en Aston Martin. Recordar esto porque ahora lo vamos a mencionar también, o sea, no me voy a detener ahora. Y dice, y hay cosas que apetecen, que son atractivas y me siento ahora con fuerza y energía. Luego volvemos a esas palabras, pero ya lo que dice es, no me pesan, que esto es importante para esa renovación, ¿no?, que podría llegar a tener para 2025, no me pesan los viajes ni el entrenamiento, estoy con muchas ganas. En estos últimos grandes premios tenía ganas de subirme al coche y conducir, pero hay momentos, y yo los he pasado en mi carrera, en los que estás un poco saturado de viajes, de carreras. Si tienes un compromiso firmado a largo plazo, igual incluso eso te puede llegar a pesar. Prefiero disfrutar y, si disfruto, ir renovando cada poco tiempo. Eso es lo que comenta Fernando Alonso y me parece muy bien. Al final también tenemos que tener en cuenta, y esto va a llegar un momento en el que acabe llegando, Fernando Alonso tiene 42 años. Va a acabar llegando un momento en el que sí que a lo mejor la carga de viajes,
el estar 25 fines de semana, a lo mejor bueno, este año son 22, el año que viene son 24 fines de semana que son exclusivos de Fórmula 1, más lo que supone el viaje previo, más lo que supone el viaje de irte de algún otro sitio, más los entrenamientos. Es decir, Fernando Alonso va a seguir siempre compitiendo en automovilismo, eso lo tenemos bastante claro, eso lo tiene él incluso también bastante claro. Pero además, después de 20 años que lleva en la Fórmula 1, esta es su 20ª temporada, va a haber un momento en el que a lo mejor esa carga de trabajo tan elevada puede que ya le llegue a pesar. Lo importante es que por ahora no, y es muy destacable también que dice en alguna ocasión le ha pasado en su carrera. Creo que ese momento fue 2018 cuando acaba decidiendo marcharse, y por eso le vino muy bien ese parón que tuvo ahí de varias semanas, porque volvió con más fuerza, volvió más fuerte, volvió con más ganas, y por eso siempre lo ha llegado a comentar que ese parón de 2 años que estuvo 2019 y 2020 sin competir le vino muy bien. Y eso es lo que llega a él incluso a decir, ¿no? Que en ocasiones sí que ha llegado a estar saturado, pero que por ahora no. No se preocupa por ese futuro a largo plazo ahora mismo, porque eso será para el próximo año, 2025 sí que será preocupante. Hay ciertos rumores, y esto no lo hemos querido comentar en el canal porque son rumores muy sin fundamento y son rumores que no van a ocurrir, pero ya lo menciono muy brevemente. Hay ciertos rumores de algún medio informando de que la FIA estaría presionando a Aston Martin para que suban a Felipe Drugovich el próximo año al equipo Aston Martin. Y claro, sabemos que además no van a bajar a Lance Stroll, ¿no? Entonces eso ha habido ciertos rumores, pero vamos, ya os digo yo que no va a ocurrir porque primero sería perder a uno de los 3 mejores pilotos que hay en la parrilla. Segundo, Drugovich, claro, no te da además seguridad. Tercero, Alonso tiene contrato y están muy contentos con él. O sea que eso es imposible, pero esos son los ciertos rumores que están ocurriendo. Entonces, con todo eso, pues bueno, ese es el futuro que dice Fernando Alonso, que además, si renueva, si sigue en la Fórmula 1, yo creo que tengo bastante claro, salvo que algo ocurra muy extraño y Alonso siga más años de los que parece, porque ya de por sí parece que va a seguir bastantes todavía, pero bueno, en algún momento se acabará. Pero si es que si sigue 10 años más, esto puede cambiar lo que voy a decir, pero todo hace indicar que va a seguir, por supuesto, con el equipo Aston Martin y que su último equipo en Fórmula 1 va a ser el equipo Aston Martin. Sobre todo también por lo que os he mencionado anteriormente que lo íbamos a comentar, porque él sigue viendo esas cosas atractivas. Porque el equipo Aston Martin es muy atractivo, porque Aston Martin no ha dejado de serlo por este último mes, donde sí que han dado un paso atrás y se han equivocado en el rendimiento, como ellos mismos han comentado. Eso no ha dejado de ser así, y eso ya lo sabemos. El año pasado ya era atractivo. El año pasado, antes de que diera comienzo la temporada, Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, dijo que un equipo que habría que tener en cuenta en un futuro cercano era Aston Martin. Os recomiendo que busquéis esa noticia si no os creéis mis palabras, porque, bueno, yo que sé, puede haber gente que diga, bueno, pues esto es algo del año pasado, a lo mejor no es así. Te lo digo textualmente. Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, dijo que el equipo que tiene Aston Martin, el personal que tiene, es muy competente y es un equipo que en un futuro no muy lejano va a estar compitiendo por títulos. Eso lo dijo el presidente actual de la FIA, después incluso ya de que se hubiera unido Fernando Alonso a ellos. El equipo Aston Martin es un equipo muy bueno por plantilla, encima se han fichado a ciertos ingenieros nuevos recientemente, como ya sabemos, más los Dan Fallows, que obviamente ha recibido bastantes críticas por lo que ha ocurrido en este último mes de Aston Martin, pero es una persona muy buena, es una persona muy capaz, era el segundo de Red Bull y se marchó. Y simplemente, ¿por qué era el segundo de Red Bull? Porque es que tenía a Adrian Newey por delante. ¿Quién es Adrian Newey? El mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1. No el mejor ingeniero actual, sino el mejor ingeniero de la historia. Entonces, obviamente, es jugar en desventaja en ese sentido. Pero era el segundo en el equipo Red Bull, en un equipo Red Bull que ya se estaban preparando, porque cuando se marcha Dan Fallows era 2021, ya se estaban preparando para 2022, que fijaros cómo está ahora mismo el equipo Red Bull. Entonces ese es el primer estandarte. Además también tienen a Eric Blanding, que fue jefe de aerodinámica en Mercedes, en los años de dominio de Mercedes, donde lo más importante en ese Mercedes era la aerodinámica. Es decir, para que veáis que hay gente muy competente en el equipo Aston Martin. Más allá de ahí, además es lo que ha comentado anteriormente Fernando Alonso, esas cosas atractivas que ve también radican en ese túnel de viento que tiene el equipo. Lo que dice es, vamos a tener un nuevo túnel de viento en Aston Martin y hay cosas que me apetecen, que son atractivas y me siento ahora con fuerza y energía. Es decir, hay cosas esas que le apetecen, hay cosas por lo que se siente con más energía y ese nuevo túnel de viento. Un túnel de viento que finaliza la próxima temporada. Recordar, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, que Aston Martin está haciendo una nueva fábrica. Una nueva fábrica la cual concluye, la cual termina de construirse completamente el próximo año. ¿Qué es lo que falta? Únicamente ese túnel de viento. Eran 3 edificios, los otros 2, hay uno que está a puntito de acabar, hay otro que acabó en abril, que ya se estaba mudando, que además era el más
temas de papeleo y demás, y ya se estaba mudando el equipo Aston Martin a eso, ya lo sabíamos, que eso ya lo estuvimos tratando en el canal. Y ese túnel de viento en 2024 va a ser para empezar, tengamos en cuenta que ahora mismo, claro, Aston Martin no tiene ese túnel de viento propio, que es la parte más importante donde desarrollar tus mejoras. No la necesitas quizá, no es... quiero decir, puedes llegar a desarrollarlo sin ese túnel de viento, puede ser, pero lo más importante es ese túnel de viento. Y tener el tuyo propio, que ahora mismo no lo tiene Aston Martin, ya es bastante bueno. Si encima es el más avanzado de toda la parrilla, pues ¿qué quieres que te diga? Creo yo que eso habla bastante bien. Aston Martin, que esta reconstrucción, esta remodelación la empezó hace varios años ya incluso, cuando concluya es la más avanzada, el túnel de viento más avanzado de toda la parrilla. ¿Te puede dar diferencias? Pues sí, muchísimas. Por supuesto, otros equipos pueden hacer maravillas con un túnel de viento que a lo mejor no esté tan avanzado también, porque también se puede hacer un muy buen trabajo. Pero eso desde luego que ya es algo bastante atractivo, tener ese túnel de viento más avanzado, tener un túnel de viento por el que otras infraestructuras se están remodelando, como es McLaren, por ejemplo, se está remodelando simplemente para llegar a la altura de Aston Martin cuando concluyan ese túnel de viento, como es por ejemplo Alpine, que Alpine ya sabemos que lo comentaron, esto fue hace varios meses, que querían hacer un nuevo túnel de viento completo para llegar a esa altura también. Lo hemos visto de varios y Aston Martin ya está en esa construcción, entonces será algo bastante interesante de llegar a ver y es algo que podría llegar a motivar a Fernando Alonso para renovar en ese 2025. Yo lo veo bastante claro, por lo menos yo a priori, como digo, lo veo bastante factible, lo veo bastante posible, lo veo imposible, mejor dicho, que no renueve, así que esa es mi impresión acerca del futuro de Fernando Alonso en el equipo Aston Martin para la próxima temporada 2025 y luego ya también está el hecho de seguir en 2026 o no. Él ya ha comentado en alguna ocasión que le motiva bastante también el cambio de reglamento, es una nueva oportunidad, ha llegado a decir. Por supuesto, el hecho de que es el cambio de reglamento, bueno, pues que es que todavía nos queda 2024 y 2025 enteros. Es decir, te vas a plantar, vas a empezar la temporada 2026 con 44 años, cumpliendo ese año 45. Ya será también bastante más adulto, bastante más mayor, pero si él se ve bien físicamente, yo veo posible totalmente que Alonso siga en ese 2026, es una nueva oportunidad, es cuando llega Honda también a Aston Martin, él ya lo ha comentado que le puede llegar a motivar también esa llegada de Honda, que sabemos el buen motor que tienen ahora mismo y que ahora mismo todavía no, en 2024 empiezan ya esos trabajos intensivos por parte también para empezar esos motores 2024, ya está empezando el trabajo por supuesto, pero en 2024 empiezan más aún con las primeras pruebas en simulación para 2026, así que bueno, eso es algo, cosas que le pueden llegar a motivar a Alonso para seguir incluso después de ese nuevo reglamento. Vamos a pasar de tema y otro piloto que por ahora su futuro pues está seguro que no va a ir por un equipo, o al menos así lo ha confirmado Christian Horner y se han hartado de decirlo en algunas ocasiones, pero lo vuelve a decir, es Daniel Ricciardo. Christian Horner, después de las muchas palabras, de las muchas gente hablando al respecto sobre este tema, diciendo que Ricciardo podría ser una opción para Red Bull en 2024, por lo menos por ahora el jefe del equipo Red Bull niega esa posibilidad, niega que Daniel Ricciardo vaya a marchar al equipo de Milton Keynes para 2024 y de esta forma asegura la continuidad de Checo, que tiene contrato para 2024, pero sabemos que si hay un equipo que te puede llegar a echar aunque tengas contrato, ese es ni más ni menos que Red Bull, es el equipo que más lo puede hacer, que lo pueden hacer cualquiera, porque ocurre con cualquiera, porque la Fórmula 1 es así. Pero el que más facilidad tiene porque les das más igual es Red Bull, pero eso es lo que comenta Christian Horner. Niega que esté en sus planes que Ricciardo vaya a llegar a Red Bull la próxima temporada. Que eso es algo que se ha hablado mucho y yo os lo he dicho, yo la posibilidad de Ricciardo Red Bull no la descarto, sí para 2024. Y quiero decir, para 2024 no la descartaría dependiendo del rendimiento de Checo. Si el rendimiento de Checo el resto de temporada fuese como lo que fue a partir de Mónaco hasta el gran premio que tuvimos en Silverstone, y bueno, Silverstone todavía por lo menos entró entre los 10 primeros, si decimos el gran premio de Mónaco hasta el gran premio de Austria, aunque luego remontó hasta el podio, pero sobre todo lo digo por las clasificaciones, no descartaría que pudiera llegar a pasar si es que Ricciardo rinde muy bien. Ahora bien, si Checo rinde bien, Red Bull no se la va a jugar a un piloto como Ricciardo ahora mismo, creo yo. Ricciardo tendría que rendir extraordinariamente bien para que a lo mejor se la jugasen. No sería descartable 2025, no sería descartable, y yo no las tengo todas conmigo que Checo vaya a seguir en 2025, a partir de 2025, en el equipo Red Bull. La razón... Yo creo que en muchas ocasiones lo dejan bastante claro. Creo que la relación cada vez va peor, cada vez le tratan peor a Checo en Red Bull. Recordar en Bélgica también durante la clasificación que tuvieron un rifirrafe hasta el punto en el que Checo le entra a Christian Horner a hablar por radio y le tiene que decir, ahora sí me hablas,
por radio, que se puede llegar lo puedes llegar a buscar, las radios de esa clasificación. Os recomiendo que lo busquéis si queréis. Y yo creo que cada vez Helmut Marko dice peores comentarios, que siempre los ha hecho desde que llegó a Red Bull, pero o por lo menos yo tengo la sensación de que cada vez es peor, o por lo menos ya es repetitivo esos comentarios que le hace sobre Checo. Es decir, yo creo que veo complicada la continuidad de Checo en 2025, sea o no Ricciardo. Sí que si no hay otra opción, creo que Red Bull tiraría por seguir con Checo, pero si hay otra opción, creo que es muy factible que se marche, y de ahí dependería también de esa posibilidad de que Ricciardo rinda bien en AlphaTauri, que por ahora lleva 2 carreras. No podemos juzgarlo tampoco demasiado, lleva 2 carreras, entonces no podemos decirlo, y encima no estamos ni hablando para 2024, sino para 2025, quedaría bastante tiempo. Pero es que además yo creo que Ricciardo, con poco que lo haga bien en ese 2025, puede tener muy fácilmente ese asiento, por lo bien además que se lleva con Horner, lo bien que se lleva además con Helmut Marko. Recordemos, por ejemplo, en el Gran Premio de Hungría, antes de la salida, fueron los dos, tanto Marko como Horner, a desearle suerte, que eso está muy bien, quiero decir, no es nada destacable, pero quiero decir que si a lo mejor es un piloto que acaba de llegar nuevo, puedes llegar a ir a desearle suerte, pero o quizás no, quizás necesitas un poco más de relación, no lo sé, pero los dos fueron en esa primera carrera a desearle suerte, así que yo no descartaría ese 2025. Para 2024 yo creo que es complicado, porque tendría que ser un muy buen rendimiento de Ricciardo, y efectivamente Horner también lo cierra. Y una persona que podría tener más o menos ya su futuro encaminado para regresar a la Fórmula 1 es Matías Binotto. Después del cese de Otmar Szafnauer, uno de los posibles fichajes para cubrir el hueco de Szafnauer no sería para este año, porque todo hace indicar que no va a haber ningún cambio y que Bruno Famin va a ser todavía ese jefe de equipo de Alpine lo que resta de temporada, pero alguien que se habla para el futuro, uno que ya estaba sonando rumores acerca de ello antes de que echaran a Szafnauer después del Gran Premio de Bélgica, y ahora suena con más fuerza, es Matías Binotto, quien fuera jefe del equipo Ferrari en la pasada temporada, quien estuvo siendo durante 30 años perteneciente del equipo Ferrari en distintos aspectos, distintas modalidades, y sobre todo en la que más destacó siendo ingeniero de los motores, en la parte además en la que Ferrari fue más dominante con sus motores. Podría llegar a ser que sea quien se ocupe de ser jefe del equipo en Alpine la próxima temporada. Y sinceramente me parecería un fichaje muy bueno por parte del equipo Alpine. Ya lo hemos comentado en el canal, creo que Szafnauer realmente pues hizo muy mal trabajo en general en Alpine por malas gestiones que llegó a realizar. Más allá de que el coche fuese mejor o peor, creo que eso tampoco es tanta influencia suya, es como Toto Wolff tampoco tiene tanta influencia en que el coche sea mejor o peor. Christian Horner tampoco lo tiene en el coche sea mejor o peor. Mike Crack tampoco lo tiene en el que Aston Martin sea mejor o peor. Es decir, creo que Szafnauer no tenía esa influencia en el Alpine, pero la gestión fue horrible. La gestión fue muy mala, se fueron pilotos que no se tendrían que haber ido y que desde luego que han demostrado que estarían teniendo una mucha mejor dupla con esos dos pilotos que con la actual, pese a que se hartaron de decir que no, que son Alonso y Piastri. Desde luego hubieran tenido una dupla mucho mejor. Ese sentido lo gestionaron muy mal, y a mí me sorprendió mucho porque Szafnauer no era una persona que hubiera gestionado mal los equipos anteriores, sobre todo Racing Point y Force India, que es lo mismo, pero es lo que digo, esos dos equipos en los que ya había pertenecido en Fórmula 1 no los había gestionado mal. Y yo me esperaba mucho mejor lo que hiciera Szafnauer en Alpine que lo hizo, pero lo gestionó horriblemente, y creo que Binotto es una persona muy buena. Creo que a Binotto sí que es verdad que se le vino grande Ferrari, pero no tanto como se recuerda, o no tanto como además se decía en aquella temporada en 2022, que es cuando se acaba marchando. ¿Por qué? Binotto es una persona que llega a Ferrari en 2019 como jefe de equipo. Quiero decir, Binotto es una persona, sobre todo en lo más reconocido en Ferrari, es por la parte de cuando estuvo siendo ingeniero de motores, llegó a ser jefe también de ingeniero de motores, porque toda esa trayectoria que tuvo en la escudería fue en el momento en el que Ferrari estaba por lo menos mejor en cuanto a motores, que fue además la etapa de Schumacher y demás. Luego ya fue cambiando también de puesto hasta acabar llegando en 2019 a ser jefe de equipo. 2019 llegas con lo que hay, llegas con lo que había anteriormente. Encima te toca que ocurrió lo de la sanción en secreto entre la FIA y Ferrari con los motores, y 2020 es uno de los peores años que tiene Ferrari en toda su historia. 2021 consigues, lo gestionáis bien, entre ellos también obviamente Binotto, y consigues subir el nivel de Ferrari hasta el nivel de ser por lo menos líder del resto. Pasa de ser un equipo de zona media baja, incluso Ferrari, dependiendo del circuito, pero generalmente de zona media baja, a conseguir liderar. Es que fue tercero en el Mundial de Constructores en aquella temporada, y con varios podios de Sainz y con varios podios de Leclerc. Y encima, con el cambio de reglamento,
el principio de temporada se puso primero. Creo que encima eso les vino muy mal, porque sí que empezaron el principio de año, el principio de nueva era, siendo los mejores, pero luego fueron decayendo. Y creo que no es tanto culpa ahí de Binotto tampoco, como tampoco era culpa en sí en general de la subida que había tenido Ferrari, ¿no? Porque eso es gestionarlo bien en cuanto a ingenieros. Ahí tienes influencia tanto para lo bueno, tanto para lo malo, puedes llegar a tener, pero es mínima al final también. Entonces creo que no era tampoco su culpa. Creo que en sí gestionó bastante bien Ferrari en aquella temporada, que fue una temporada muy difícil, pero yo creo que le echaron por otro tipo de cosas, además de no cumplir las expectativas ya cuando tuvo un coche ganador. Creo que ese fue el motivo por el que lo echaron, pero creo que su gestión no fue mala. No fue buenísima, pero sobre todo porque estabas en un Ferrari. Creo que en un Ferrari, en la escudería Ferrari, con la presión que tienes desde Maranello, desde Italia, desde tus propios pilotos, la presión que ejerció Leclerc, se le pudo venir muy, muy grande. Creo que en Alpine lo haría bastante bien. Creo que lo gestionaría bastante bien y es lo que se está informando, ¿no? Binotto como posible sustituto para Otmar Szafnauer. Recordemos que ahora mismo está Bruno Famin siendo vicepresidente, que es el vicepresidente de Alpine Motorsport, siendo el jefe del equipo, que lo será hasta final de temporada, salvo nueva noticia. Y esto son varios rumores que habían sonado ya sobre Mattia Binotto, pero el que más información nos trae, por lo tanto lo vamos a recoger, es Joe Sauer, que también en algunas ocasiones traemos al respecto informaciones sobre él, y sobre todo porque nos dice que podría ser Binotto, más allá de que de por sí habría habido los primeros acercamientos. Sobre todo, este rumor ya surgió en el paddock desde Hungría, empezó a sonar según nos comenta él, incluso ya en Bélgica ya se empezó a hablar acerca de esto públicamente, quiero decir, ya se hablaban esa semana de esos posibles rumores, y es que Binotto, junto al CEO actual de Alpine, al CEO que sustituyó a Laurent Rossi, que es Philipp Krief, y también junto a Luca De Meo, que es el CEO del grupo Renault entero, no solo de Alpine, Luca De Meo, CEO del grupo Renault, ya se conocen. Los tres ya se conocen de hace bastantes años, ya habían trabajado juntos, entonces eso es algo que podría llegar a ser determinante. Además de todo esto, en Alpine, para la gestión de Alpine, quieren que tanto en Viry, que es donde hacen los motores, como en Enstone, haya una dirección que no sea francesa o que no sea también, sobre todo lo que quieren, por lo que pone Joe Sauer, es que sea una dirección italiana. ¿Por qué? Pues porque es un líder neutral. Ni es británico, ni es francés. Es un líder neutral, que bueno, Szafnauer en teoría también lo era, ¿no? Porque es rumano, ¿no? Pero que es una de las opciones por las que Binotto les gusta más que otras opciones, por ser ese líder neutral que no favorecería ni a Viry, ni a los motores, ni a Enstone, ni al desarrollo del monoplaza. Eso es lo que comentan, que bueno, también te digo que Binotto al final también es ingeniero de motores como tal, entonces quizá beneficia a los motores, pero es que además también, pues eso mismo, los motores les podría venir bastante bien para Alpine, que sabemos en sí el déficit que están teniendo, les podría venir también bastante bien para el hecho de, bueno, la gestión en sí de los motores y ya de incluso de cara para 2026. Así que esos son los rumores que están surgiendo sobre Mattia Binotto y sobre la posibilidad de acabar recalando en el equipo Alpine. Y lo último que tenemos que hablar del dardo que le ha lanzado Lando Norris, uno de los titulares que habéis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo, a Lewis Hamilton. Es, la verdad, bastante directo y esto lo hace otro piloto de la parrilla y le cae reprimenda. Si lo hace Russell, le caería, pero a lo mejor por parte de Mercedes, o sea, es decir, al final él no lo puede hacer por eso, sobre todo. Sí, pero sí que lo podría ser por el hecho de que a lo mejor se salvaría por ser británico. Si lo hace otro cualquiera, si lo hace Alonso, si lo hace Verstappen, si lo hace Leclerc, si lo hace Sainz, si lo hace cualquier otro piloto, lo que ha dicho le caería bastante. Y creo que al final también sí que es verdad que tiene razón. El dardo que le lanza Lando Norris a Lewis Hamilton, sobre todo, es el hecho de no haber tenido nunca un coche que no pudiera competir. Y esto es porque a Norris le han preguntado sobre el paso adelante que ha dado McLaren, de estar peleando por incluso en alguna carrera 19º y 20º puesto, a estar ahora peleando en posiciones más altas. Y se lo han preguntado y lo ha hecho a relación también a esas palabras, sobre todo las palabras después de Hungría que tuvo Lewis Hamilton, en el momento en el que salía desde la pole y acabó quedando incluso por detrás de Norris, y decir que era una carrera muy difícil y que estaba siendo en general una temporada bastante difícil de competir frente a Lewis Hamilton. Y lo que le ha dicho Lando Norris es lo que es realmente difícil es estar compitiendo en las posiciones de abajo, es estar compitiendo 19º y 20º, y esto es algo que Hamilton nunca ha hecho. Eso es lo que ha dicho Norris. Ha dicho que Lewis nunca ha hecho eso textualmente. Es algo que sí que es lo que es complicado. Eso lo ha dicho Norris y realmente creo que tiene toda la razón del mundo. Que esto habla muy bien de Hamilton. O sea, quiero decir, es que Hamilton es de los pocos, también ha tenido esa cierta suerte cuando se marchó a Mercedes de no estar en esos puestos, porque Mercedes te podía haber salido muy bien como le salió o te podía haber salido horrible como Alonso McLaren Honda, por ejemplo. Le salió muy bien, pero habla muy bien de Hamilton. Nunca ha tenido un coche que sea malo, ni siquiera en su primera temporada, pero es un dardo muy directo lo que le ha hecho Norris.
Ni siquiera la primera. Es que ese es el nivel de Hamilton. O sea, quiero decir, también habla muy bien de él. Hamilton llega, su primer año está en un McLaren que es el mejor equipo de la parrilla. Ese es el equipo que le da una oportunidad a Hamilton en su primera temporada, su temporada de rookie. Es un año en la temporada de rookie en la que Hamilton compite por el título y se queda a un punto de ganar el Mundial. O sea, ese es el nivel de Hamilton. Quiero decir, habla muy bien de Hamilton no haber estado nunca en esas posiciones, pero creo que sí que es verdad que tiene razón Norris, que eso es algo que nunca ha hecho Hamilton y que tampoco sabe apreciar en ese sentido. Cuando sale desde la pole y tienes menos ritmo que Red Bull, dices, es que así no se puede competir. Pues donde sí que de verdad no se puede competir es en la zona trasera. Eso lo llega a decir Norris. Lo que dice es, cuando le preguntan sobre competir en esos puestos, es no fue muy agradable competir por los últimos puestos a principio de año. Y ya hablando por el hecho de las quejas de Luis, lo que dice es, Luis se ha quejado a veces lo difícil que era terminar fuera de la primera posición o de las primeras posiciones. Le diría que intente competir entre los puestos 19 y 20. Él nunca ha hecho eso en su vida. Es lo único que Luis no ha hecho en Fórmula 1. Ese es el dardo que le ha lanzado. Y es lo que digo, creo que tiene toda la razón del mundo. Creo que si fuera otro piloto encima le caería una gorda. Creo que es algo en lo que muchos pilotos han competido. Es decir, Fernando Alonso en McLaren Honda, pero Fernando Alonso en Minardi. Quiero decir, si no hubiera salido tan mal McLaren Honda, Minardi también, es decir, el primer año. Es que lo de Hamilton es un caso extremo, es un caso único. O sea, difícilmente hay un piloto que no haya estado compitiendo por lo menos en posiciones, ya no digo últimos de la parrilla, sino posiciones más bajas. Es que Hamilton realmente, quizá el peor año puede ser el primero de Mercedes y aún así consigue una victoria, para que hagáis una idea. Es que diría algún año de McLaren de los últimos, pero esos últimos años de McLaren, realmente ese McLaren también competía, también tiraba. Bueno, es que Hamilton ha ganado victorias en todas las temporadas, menos en 2021. Y en 2021 gana Russell, quiero decir que era un Mercedes que queda tercero en el Mundial de Constructores, no es un mal coche. Entonces, yo creo que sí que tiene también bastante razón, pero que habla muy bien también de Hamilton en sí, pero que claro, que también no sabe apreciarlo y en el momento en el que a lo mejor no estás entre los 5 primeros, además después de haber venido tantos años de dominio, pues sobre todo piensa que es el fin del mundo. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en ellos. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros, que me apoyaréis muchísimo, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.